El email que lo reveló todo, la verdad oculta del matrimonio de Harry y Meghan. Durante años, el mundo creyó que el príncipe Harry defendería a Meghan Markle sin importar qué. Renunció a su hogar, sus títulos e incluso a su familia, solo para estar junto a ella. Pero ahora, algo ha cambiado. Dentro del círculo real, hay una tormenta silenciosa gestándose. Una causada no por Meghan, sino por Harry mismo. Porque en un movimiento que sorprendió incluso a las personas más cercanas al palacio, Harry recientemente tomó una decisión que dejó a Meghan con los ojos vendados y expuso grietas en su matrimonio que ya no pueden ocultarse. Harry revela que todo comenzó hace años, con un email, una oración, un desliz de verdad que reveló toda la ilusión sobre la que construyeron su matrimonio. Y una vez que ves lo que esa oración realmente significaba, toda la historia se ve diferente. Este no es solo un matrimonio con grietas, este es un matrimonio construido sobre una falla, y el temblor finalmente ha comenzado. Febrero de 2018, el email que lo cambió todo. Ahora, regresemos a donde aparecieron las primeras grietas. Era febrero de 2018. El mundo aún no lo sabía, pero dentro del palacio, algo extraño estaba sucediendo. El príncipe Harry había enviado un email, uno formal y oficial, que más tarde se convirtió en evidencia legal en la corte. La mayoría de la gente vio el email como rutinario, simple, protector, nada inusual. Pero enterrada en las líneas había una oración que lo cambió todo. Harry escribió: "No puedo empezar a decirte lo que dirá sobre la institución si esto no se resuelve antes de la llegada del bebé y la boda". A primera vista, parece inofensivo, incluso responsable, pero las personas que leyeron ese email de cerca sintieron algo apretarse dentro de sus pechos, porque había un problema muy grande. En febrero de 2018 no había bebé, sin anuncio, sin barriga, sin rumores, nada. Entonces, ¿por qué Harry estaba escribiendo sobre la llegada del bebé meses antes de la boda cuando ningún embarazo había sido confirmado? Solo había dos explicaciones. Una, Harry estaba imaginando un bebé futuro, hablando con esperanza. O dos, Harry creía que un bebé ya estaba en camino en ese momento. Y por el tono de su email, la urgencia, la frustración, el estilo casi de pánico, no se leía como esperanza. Se leía como un hombre tratando de limpiar una crisis antes de que el mundo lo descubriera. Esa sola línea, metida dentro de ese solo email, se convirtió en la esparca, el pequeño desliz que reveló una verdad mucho más grande. Una verdad que Harry nunca quiso exponer. Porque si Meghan le dijo a Harry que estaba esperando, entonces todo lo que sucedió después de repente tiene sentido. La confusión en el palacio. Una vez que ese email llegó a las bandejas de entrada del palacio, la confusión se extendió silenciosamente por los pasillos. Meghan supuestamente le había dicho a Harry que estaba esperando, y Harry, emocional, protector, abrumado, le creyó completamente. ¿Y por qué no lo haría? Estaba enamorado, profunda, ciega, ferozmente. Pero dentro del personal real, algo no cuadraba. No había confirmaciones médicas, no había citas, no había informes de doctores. Solo la voz urgente de Harry repitiendo la misma frase. Necesita resolverse antes de que llegue el bebé. Esa línea resonó a través de llamadas nocturnas, reuniones de planeación, susurros silenciosos en oficinas. Era como si todo el palacio hubiera sido empujado a un reloj que nunca acordaron seguir. Y en medio de todo, Harry se volvió más desesperado. No estaba actuando como un príncipe, estaba actuando como un hombre corriendo contra el tiempo. Un hombre que creía que todo podría desmoronarse si el mundo lo descubriera demasiado temprano. Cada decisión se volvió urgente, cada conversación se volvió tensa, cada retraso enviaba a Harry en espiral. Y detrás de escenas, la pregunta sin responder creció más fuerte. Si Meghan estaba embarazada, ¿por qué nadie más podía confirmarlo? Sin embargo, Harry no estaba dispuesto a reducir la velocidad lo suficiente como para hacer preguntas. Confió en lo que le habían dicho, confió en la mujer que amaba, y esa confianza estaba a punto de cambiar el curso completo de su vida. La boda más rápida de la historia real. La velocidad del compromiso de Harry y Meghan sorprendió incluso a los veteranos reales. Apenas se conocían hace un año, cuando Harry insistió que la boda debía suceder, no el próximo año, no más tarde, sino lo antes posible. Los matrimonios reales usualmente se mueven como glaciares, lentos, cuidadosos, tradicionales, verificaciones de antecedentes, aprobaciones familiares, planes que toman años. Pero Harry empujó todo a un sprint de 6 meses
meses, un apuro que rompió récords. El personal estaba confundido. Los asistentes seniors susurraban a puertas cerradas. Incluso la reina, calmada y mesurada como siempre, pidió clarificaciones más de una vez. Y siempre el mismo punto de presión surgía. Necesita hacerse antes de que llegue el bebé. Esa frase se convirtió en el motor de la boda, la razón por la que las decisiones se tomaron a la velocidad de la luz, la razón por la que el protocolo se dobló, la razón por la que el palacio se apresuró. Meghan parecía calmada, pulida, radiante. Harry parecía tenso, emocional, frenético. Detrás de las fotos perfectas y las entrevistas sonrientes, se estaba formando otra imagen. Un príncipe corriendo hacia una boda que sentía que no tenía más opción que completar. Una boda construida no sobre tiempo o tradición, sino sobre urgencia, sobre miedo, sobre un secreto que nadie podía confirmar, pero que Harry desesperadamente creía. Y este momento, este apuro, se convirtió en la base de todo lo que saldría mal después. Porque si el bebé que empujó a Harry hacia el altar nunca existió, entonces la historia de amor que pensó que estaba protegiendo tal vez nunca existió tampoco. La desaparición del embarazo. Para marzo de 2018, algo extraño sucedió dentro del palacio. Los susurros se detuvieron. La urgencia que una vez controló toda la agenda real al caos, de repente se desvaneció. Las reuniones que antes eran frenéticas se volvieron silenciosas de nuevo. El personal que corría a toda velocidad apenas semanas antes, ahora estaba confundido, preguntándose por qué la emergencia del bebé para la que les dijeron que se prepararan ya no se mencionaba para nada. Era como si toda la crisis se hubiera evaporado de la noche a la mañana. Según murmullos silenciosos dentro de los círculos reales, Meghan le había dicho a Harry que había perdido al bebé, un desamor personal del que el público nunca se enteró. Pero otros notaron que las líneas de tiempo no coincidían, ni de cerca. Si Meghan realmente había estado esperando a finales de 2017, la fecha de vencimiento debería haber sido alrededor de mediados de 2018. Sin embargo, no había pistas, no había anuncios, no aparecieron signos físicos en la boda en mayo. Entonces, algo aún más confuso sucedió. Harry no actuaba como un hombre enlutando una pérdida, sino como un hombre aliviado de que la tormenta había pasado. La presión que había puesto sobre todos pareció levantarse, pero la razón detrás de ella permaneció envuelta en silencio. El personal tomó nota, la reina tomó nota, y quienes habían estado más cerca de la situación comenzaron a preguntarse silenciosamente la misma pregunta. ¿Hubo alguna vez un bebé? Porque cuando Archie nació en mayo de 2019, casi 2 años después del supuesto embarazo temprano, las matemáticas simplemente no cuadraban, ni de lejos. No había forma posible de que el embarazo del 2017 y Archie estuvieran conectados. Este es el momento en el que el palacio se dio cuenta de algo vital. La urgencia que una vez controló a Harry no vaya a haber sido enraizada en la realidad, sino en la creencia. Y la creencia, especialmente cuando está atada al amor y el miedo, puede ser la forma más fuerte de control de todas. Las 3 máscaras de Meghan. Si el embarazo que desapareció creó preguntas, el comportamiento de Meghan creó aún más. La gente dentro del palacio comenzó a notar un patrón, casi una estrategia en cómo se movía a través de diferentes situaciones. Tenía 3 formas distintas de manejar cualquier momento, como cambiar máscaras dependiendo de lo que más necesitaba. Máscara 1, la víctima. Cuando quería simpatía, sabía cómo suavizar su voz, abrir sus ojos y presentarse como abrumada, incomprendida o maltratada. Esto le ganaba la protección de Harry instantáneamente. Sabía que él siempre había llevado heridas emocionales, especialmente por la pérdida de su madre. Cualquier signo de alguien siendo lastimado lo atraía como un magneto. Máscara 2, la pareja. Cuando quería lealtad, se metía en calidez y conexión. Actuaba como si ella y Harry fueran un equipo contra el mundo. Cada decisión se volvía nuestra. Cada desacuerdo con el palacio se volvía ellos contra nosotros. Y Harry, ya sintiéndose distante de la institución, naturalmente seguía su ejemplo. Y máscara 3, la estrella, cuando quería poder, encendía su brillo. La confianza, el encanto, la presencia, la forma en que capturaba cámaras y conversaciones. Esto no era solo confianza, era estrategia. Le ayudó a tallar un espacio dentro de la narrativa real que ningún recién llegado había logrado tallar. Y Harry se desplazaba dependiendo de qué máscara usaba ella. Cuando ella lloraba, él defendía. Cuando ella se unía, él seguía.
Cuando ella brillaba, él se atenuaba. La gente a su alrededor notó el cambio. Un príncipe que una vez se sintió enraizado, ahora estaba reaccionando emocionalmente a cada cambio en el tono de Meghan. Ella había encontrado la combinación que desbloqueaba sus elecciones y la usaba con precisión. Cada vez que el personal del palacio cuestionaba algo, cada vez que el protocolo empujaba hacia atrás, cada vez que alguien dudaba, el timing de Meghan era perfecto. La emoción se convirtió en su estrategia, el amor se convirtió en su palanca y Harry se convirtió en el soldado luchando una guerra que no entendía completamente. La trampa no era metal o cadenas, era sentimiento, emoción pura y poderosa que se envolvió alrededor de él silenciosamente hasta que no pudo distinguir la diferencia entre amor y presión. La boda. Un triunfo de la estrategia. Para cuando llegó mayo de 2018, la máquina no podía detenerse. Ya sea que la historia del embarazo temprano hubiera desaparecido o no, la boda estaba sucediendo. La reina la había aprobado, la capilla estaba reservada, las cámaras globales estaban listas. Pero dentro de las paredes del palacio nadie olvidó lo que los había llevado allí. Recordaron el pánico de Harry, recordaron el apuro, recordaron la línea de tiempo imposible que forzó sus manos. También recordaron algo más. El bebé que una vez había sido el centro de cada decisión ya no existía en ninguna conversación. Y cuando Meghan caminó por el pasillo, impecable, serena, radiante, muchos dentro del círculo real sintieron un escalofrío silencioso en lugar de alegría porque se dieron cuenta de algo que Harry no vio. No estaba entrando a un cuento de hadas, estaba entrando a un matrimonio construido sobre urgencia, no certeza. Mientras el mundo veía caballos, flores, tiaras y multitudes sonrientes, los informantes del palacio vieron una imagen muy diferente. Un príncipe que había sido dirigido, una línea de tiempo que no tenía sentido, una crisis que se había evaporado en el momento en que la boda estaba asegurada. Para ellos, fue una boda de estrategia, una boda de impulso, una boda que no podía detenerse una vez que la presión emocional la había puesto en movimiento. Y la parte más triste, Harry pensó que había ganado, creía que había protegido a su nueva familia, creía que había tomado la decisión correcta. No sabía, todavía no, que en el momento que dijo, sí acepto, la urgencia desapareció porque su propósito se había cumplido. La trampa se había cerrado silenciosamente y el costo de ese momento apresurado lo seguiría durante años. Montecito, la jaula dorada. Cuando Harry y Meghan dejaron el palacio, el mundo pensó que estaban corriendo hacia la libertad. Sol, montañas, una mansión que vale más que la mayoría de las fincas reales. Parecía un sueño, el lugar perfecto para empezar de nuevo. Harry incluso les dijo a sus amigos que finalmente se sentía libre. Pero la libertad, cuando no viene con propósito, puede convertirse silenciosamente en otro tipo de trampa. En Montecito todo se sentía diferente. Las reglas del palacio se habían ido, pero también lo habían sido las rutinas, las responsabilidades y la estructura con la que Harry creció. No se dio cuenta de cuánto esas líneas invisibles lo habían sostenido hasta que de repente ya no estaban ahí. Al principio, la vida en California parecía emocionante. Nuevos acuerdos comerciales, nuevos proyectos, nuevos titulares. Pero lentamente algo en Harry se comenzó a atenuar. Las personas cercanas al círculo Sussex lo describían como retraído, irritable, inquieto, como un hombre que salió corriendo y luego se dio cuenta de que no tenía a dónde ir. Meghan floreció en su nuevo mundo. Cámaras, entrevistas, reuniones de producción, oportunidades de marca. Brillaba bajo el centro de atención. Harry, al contrario, luchaba. Ya no era el príncipe, no era el héroe, no era el rebelde cambiando el sistema. Se sentía como un accesorio, un personaje secundario en una vida que se suponía que era suya. Y en la gran mansión de Montecito, con paredes altas, paredes más altas que la mayoría de los castillos, el silencio dentro de su hogar creció más fuerte que la libertad afuera. La profecía del email. Todo regresa a esa oración. Un email. Un momento que Harry no se dio cuenta que daría forma al resto de su vida, antes de la llegada del bebé y la boda. No era una advertencia, no era un recordatorio, era una profecía, una que reveló la verdad mucho antes de que Harry lo entendiera él mismo. En esa línea escrita hace años estaba todo. La urgencia, el miedo, la manipulación, la razón por la que se sentía atrapado, la razón por la que dejó a su familia, la razón por la que ahora es un hombre que vive sin corona, sin rol y sin la paz que una vez esperó que el amor le diera. Y la parte más triste, Harry no fue engañado solo por mentiras, fue engañado por esperanza. La esperanza de que el amor podía arreglar todo lo roto dentro de él. La esperanza de que Meghan podía ser la única persona que finalmente lo eligiera por él. Pero a veces, la verdadera tragedia no es ser engañado por alguien más,
es darse cuenta de que te engañaste a ti mismo. El presente, un príncipe sin corona. Ahora las cámaras todavía destellan, Meghan todavía sonríe, la marca se mantiene pulida y brillante. Pero Harry, él camina a su lado silencioso. Ya no es un príncipe con una historia propia, sino un hombre reproduciendo el momento que cambió todo. Ese email no solo era evidencia, era la verdad que no pudo ver entonces y no puede escapar ahora. Las grietas en un matrimonio no comienzan con un escándalo, comienzan con una oración. Y la oración de Harry ha estado resonando durante años. El cuento de hadas ha terminado. La ilusión se está agrietando y el mundo está observando para ver qué hace Harry cuando finalmente deje de pretender.